Hola hermanos y hermanas, un muy cordial saludo para cada uno de ustedes, siempre esperando que estén disfrutando de la gracia y la bondad de nuestro Dios, que son nuestra motivación y el impulso del día a día. Gracias darles también por la confianza, por estar por aquí, para que sigamos estudiando juntos en este estudio que realizamos por la vía virtual. De paso, pues siempre saludarles donde quiera que se encuentren y pues también la forma en que nos estén viendo, tanto pues en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo en Heredia, como también en nuestro canal de YouTube. Ahí pues de paso pueden revisar el canal y ver algunos otros recursos. Por ahí pues lo que vamos compartiendo en la congregación también procuramos compartirlo a nivel general. Bueno, recordemos que estamos estudiando Segunda de Pedro, estamos pues ya en el último capítulo, capítulo 3 y hemos estado viendo de forma bastante amplia eh, desde el capítulo 2 cuando nos introdujo eh, la amenaza de los falsos maestros. Hemos pues procurado estudiarlo desde su contexto, ¿verdad? Desde qué significaban esos falsos maestros para la iglesia primitiva, para en esos primeros, esas primeras décadas de la iglesia, y pues tratando de ver cómo eso se adapta a, a nuestros tiempos, ¿verdad? En el capítulo 3 hemos estado viendo bastante que una de las cualidades de los falsos maestros, ellos lo que buscan es, de alguna manera, que los creyentes vayan pensando de que de que la práctica de la fe, de que el hecho de vivir como hijos de Dios, pues en realidad no es algo que merece tanta seriedad, que el regreso de Jesús, más directamente el capítulo 3 habla de que ellos pues dan por menos el regreso de Jesús, incluso pues procuran de alguna forma decir que se ha tardado o que incluso no va a regresar. Y sabemos que esto sigue siendo algo que pues en el mundo se fomenta como parte de ese intento de no sentir temor, de no sentir pues culpa por el estilo de vida eh, pues presente, pero al final de cuentas la escritura es muy clara de que esto es una realidad. Entonces, la amenaza como tal es creer que tenemos pues toda la vida aquí en la tierra para hacer lo que queramos y que nunca va a haber un momento en el cual se pague por las consecuencias. Tengamos presente que, por supuesto, esto es una amenaza para el inconverso, en el sentido de que el inconverso todavía no está fuera de la ira de Dios, de la justa ira de Dios y el castigo que va a llevar a cabo cuando regrese. Nosotros que estamos en Cristo, pues estamos ya redimidos, salvos, trasladados a su reino. Sin embargo, como bien hemos estudiado, no significa que por el hecho que ya hayamos recibido estas cosas, no exista el peligro de que nosotros, pues, debido a nuestra indisciplina, debido a a nuestro conformismo, debido a la superficialidad en la práctica de nuestra fe, no es que no exista el riesgo de que podamos ser engañados por esto. Entonces, por eso es que este mensaje de Pedro sigue siendo igual de relevante y necesario para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, habiendo retomado estas ideas, vamos a continuar. Voy a compartirles aquí de el software bíblico de Logos, que bueno, saben quienes pues siguen estos estudios en la secuencia, saben que personalmente pues me parece un recurso muy valioso porque es como tener una biblioteca, pero en lugar de tener un gran estante, pues tenemos aquí todo en un mismo programa virtual y son recursos muy importantes. Entonces, lo que estuvimos viendo la última vez, vamos a poner la cita por aquí, Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 10. Vamos a verlo en la Reina Valera del 60 primero y luego hacemos nuestras comparaciones de versiones. Entonces leíamos y estábamos como tratando de
como de entender un poco más esta idea que, por supuesto, tengamos presente, no es la idea principal de Pedro, no es un tratado acerca de qué va a ocurrir con la tierra, con la creación cuando Jesús regrese. Tengamos presente eso. Sin embargo, él sí lo menciona bastante, entonces hay que darle el espacio que corresponde. Pero recalco, porque esto es importante, siempre que estudiamos la escritura, tengamos presente cuál es el objetivo, cuál es el tema central, cuál es el énfasis del autor en cada versículo. Y para saberlo es importante todo el trasfondo, ¿verdad? Por eso estaba haciendo un repaso de los versículos anteriores, porque cuando vemos aquí lo que leíamos y hemos introducido el concepto de que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, hay que verlo desde el punto principal de Pedro, y es, y ahí lo vamos a ver en el versículo 11. Ya vamos a ir introduciendo el versículo 11 también. El punto más importante de este tema para Pedro es que puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vivir vosotros? ¿No debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Y de nuevo mencionan el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, voy a volver al tema de esto de la destrucción o la redención de la creación, pero sí tengamos presente esto. El punto principal de Pedro aquí es justamente como la enseñanza de los falsos maestros es que nosotros podemos deleitarnos y gozarnos en esta vida terrenal, en lo que hoy tenemos aquí presente, físico, material, como ellos fomentan de que no hay que apresurarse, que en realidad no hay por qué preocuparse, sino que podemos aprovechar lo terrenal. Entonces, ¿cuál es el interés principal de Pedro? Decirnos, no nos conformemos con lo que al final de cuentas es pasajero. Y esto es una idea que el mismo Pablo también menciona, ¿verdad? Cuando dice ahí en Colosenses 3:1, mira, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque al final de cuentas, el punto no es que trabajemos, no es que disfrutemos de la creación, no es que podamos disfrutar de un paisaje. El punto es cuando la única mirada de nosotros está en ello, en lo terrenal. Y ese sin duda alguna es uno de los grandes engaños que afecta a la iglesia hoy en día. ¿Cuántos que se supone que son miembros de la iglesia son los que menos están interesados en la iglesia? Estamos ocupados en sus negocios, en sus trabajos, en sus proyectos, en sus metas, en alcanzar sus objetivos de vida, que no estaría mal dedicarse a ello si no fuera por el hecho que se convierte en una prioridad, porque queda de lado la comunión personal con Dios, la comunión personal con la iglesia, el involucramiento en la misión de la iglesia, que es llevar el evangelio al mundo. Se vuelven una prioridad y se vuelven en una justificación aceptable dentro de la iglesia. Por ejemplo, sí, claro, pues sí, trabaja mucho, se entiende que no tengo mucho tiempo para Dios. O sea, escuchemos la frase, eso no tiene sentido. Siempre la prioridad de nuestro Señor y Salvador, siempre la prioridad de nuestra comunión con Él. Entonces ven por qué ese engaño es muy sutil y por qué es incluso uno de los llamados que deberíamos asumir como iglesia. Recordarle a los hermanos, sí es cierto, yo sé que es importante pues tener un ingreso económico, pero ¿qué es más importante? ¿Subir el nivel social, aumentar el salario que recibo o crecer en la gracia del Señor? También por ahí dice el otro texto, ¿verdad? Con que tengamos sustento y abrigo, con eso es suficiente. Dice Pablo también ahí en 1 Timoteo 6. Entonces este engaño no es nuevo. Vean que si los apóstoles lo mencionan es porque sigue, en aquel tiempo era algo, una realidad, un peligro y todavía lo sigue siendo. Así que tengamos presente, ese es el punto principal de Pedro
con lo que está exponiendo aquí. Entonces, manteniendo esa idea ahí como la base de este capítulo y creo que casi que en general de la carta, entonces, ya la semana pasada ampliamos bastante esto del concepto de los elementos de los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Lo que hemos tratado de decir en las últimas ocasiones es, resumámoslo así, hay dos posturas de cómo entender qué pasará con la creación y dígase, cuando hablamos de la creación, dígase los cielos, la tierra, como aquí directamente lo menciona Pedro, la naturaleza, los animales, incluso pensemos en los astros, los otros planetas, las estrellas, las galaxias. ¿Qué pasará con todo eso cuando Jesús regrese? Entonces, las dos posturas son una, que es la interpretación literal de lo que dice aquí, o sea, tal cual lo lee uno sin profundizar. Esa postura dice, no, todo esto va a ser destruido y vamos a ser trasladados a un reino meramente espiritual, o sea, un reino invisible, tal como actualmente pues mora nuestro Señor, nuestro Dios y Padre, que es invisible porque mora en la en la esfera celestial, donde están los ángeles, donde están todas las almas que ya pasaron de esta vida a la otra. Entonces, que incluso cuando leemos aquí en el 13 que se habla de nuevos cielos y nueva tierra, se dice es total y completamente espiritual. Entonces, esa es una postura. La otra es la que hemos tratado como de exponer, de poner en la mesa, no con la intención de decir que esa es la posición rotunda y definitiva, no, sino como una posibilidad con base en un estudio un poco más meticuloso y detallado. Por supuesto, y yo creo que esto es importante que todo creyente lo tenga claro. No podemos afirmar rotundamente una postura ni rotundamente la otra. Porque, como ya dije, ni Pedro ni ninguno de los autores de la escritura hizo un tratado exclusivamente sobre el tema de qué pasará con la creación después de que Jesús regrese. Ninguno de ellos lo vio como algo lo suficientemente relevante como para dedicarle una carta y minuciosamente explicarlo. Aquí Pedro expone desde lo que él entiende, desde lo que él sabe de ese tema e incluso desde lo que él da por sentado que sus lectores originales, sí sabían. Como nosotros no somos los lectores originales, somos lectores secundarios, entonces no podemos afirmar que entendemos perfectamente bien lo que dice Pablo, lo que dice Pedro más bien, ni lo que dice, lo que entendería la audiencia. Son posturas, podemos decir, a mí me parece que puede ser más esto, que puede ser más la otra, pero ninguna podemos afirmar rotundamente, esta es la absoluta verdad. ¿De acuerdo? Y esto, pues no solo con este tema de los nuevos cielos y la nueva tierra, sino en general hay una gran cantidad de temas que se convierten incluso en causa de división en las iglesias, solo porque en lugar de pensar, bueno, esta es una posibilidad, ya que no tenemos toda la información, no, más bien se toma la posición de, es que esto tiene que ser la verdad y cualquiera que piense diferente es un hereje, es un mentiroso, es un falso maestro. Y tenemos que ser humildes y aceptar que cuando no tenemos toda la información sobre un tema, no podemos afirmar que tenemos la absoluta verdad y respetar. O sea, esos son temas en los cuales no podemos tomar una postura rígida, extremista, sectaria, sino aceptar que al final de cuentas, si son temas que no están claramente definidos, o sea, no están perfectamente explicados, no podemos tomar posturas rotundas y definidas. ¿Cuáles son temas que sí están muy claros? Y esto ya lo hemos hablado. Bueno, la salvación en Cristo. Es algo que en ningún momento se deja en duda de que es Jesús el único medio de salvación. Eso nunca se cuestiona.
cualquiera que niegue que Jesús es el Hijo de Dios, eso automáticamente se considera una herejía, se considera un engaño y una mentira. Cualquiera que diga, por ejemplo, Juan dice, cualquiera que diga que Jesús no vino en carne, ese es un hereje, porque está poniendo en duda algo que es una completa certeza, tanto para los primeros eh, testigos de Jesús como para todos los que hemos venido en consecuencia de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, espero que eso quede claro porque es un aspecto fundamental en el estudio de la escritura. Entonces, ahora sí, volviendo al tema como tal, decíamos que la segunda postura dice, bueno, no necesariamente significa que los cielos y la tierra, toda la creación va a ser destruida, sino que pasen por un proceso de purificación, de restauración, de renovación. Y por ello, pues ya en la lección anterior, espero que haya quedado muy claro, que lo hayamos podido ver bien en detalle y que nos quede claro. Pablo esto lo expone. Incluso si Pablo y algunos otros textos no mencionaran eso, pues uno podría tomar la posición definitiva y decir, sí, cuando Pedro dice aquí que van a ser desechos los elementos, pues significa que van a ser destruidos totalmente. Pero cuando vimos lo que dice Pablo de que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, nos habla en términos de que ella también va a ser redimida. Nos habla de que ella también está esperando ser redimida igual que nosotros. Vean que ahí lo leímos, que toda la creación gime como con dolores de parto y nosotros también gemimos. ¿Por qué? Esperando, dice, la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, no voy a volver a este texto porque ya lo leímos bastante y ya lo analizamos bastante, pero básicamente lo que quiero hacer ver con esto es por qué es que no podemos afirmar una postura totalmente definida de que efectivamente va a ser todo destruido, porque por ejemplo Pablo habla en términos de redención y de hecho estas palabras que empiezan con re las encontramos mucho en la escritura, redención, renovación, restauración. Y ese prefijo re tiene que ver con algo que recupera, que se devuelve, eh, que se restaura, la palabra restauración, que recupera su esencia, que vuelve a un estado original. Si combinamos eso junto con lo que ya hemos hablado de que el concepto del fuego, que por aquí en el versículo 7 Pedro lo mencionó, que los cielos y la tierra están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, también hemos visto que contextualmente en la escritura no siempre se habla de que el fuego destruya. También hay usos del fuego como purificador. Incluso hoy en día sigue siendo algo real. Vean que, eh, ¿por qué se recomienda, por ejemplo, la comida, eh, cocinar la comida? Hay alimentos que no se pueden consumir crudos porque nos pueden enfermar, pero al cocinarlos, ¿qué hace el fuego? ¿Qué hace el calor con ellos? Elimina bacterias y microorganismos que son peligrosos para nosotros. Hay una purificación del alimento por medio de el calor, el fuego que brinda calor y que entonces hace esa función. Entonces, esa es la segunda postura, de que toda la creación, no necesariamente hablemos de que va a ser destruida, puede ser restaurada. ¿Cuál es el estado original de la creación? Bueno, bastante hemos leído en Génesis 1 y Génesis 2, ¿verdad? Sí, cuando nos muestra la creación, que cómo dijo Dios que era esa creación. Leámoslo así muy rápidamente. Después de que creó todas las cosas, cuando terminó de crear,
Dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Vean que ya este es el último día. Todo que creado, dijo Dios, he aquí que era bueno en gran manera. Vio Dios que todo lo que había hecho y vio que era bueno. Y no solo era bueno, sino en gran manera. Entonces, ¿qué nos habla de eso? Que Dios creó su creación perfecta. Dios la hizo con el perfecto balance. Incluso se entiende que antes del pecado ni siquiera había muerte, ¿verdad? Como nos dice ahí en el capítulo 2, capítulo 3. Por tanto, los animales y las plantas, todos vivían en perfecta armonía. Recordemos incluso cómo vivían Adán y Eva en el huerto. Ahí no había muerte. Y Dios ahí les dijo, pueden comer de todo lo que quieran. Ahí lo dice en el versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero vean que él tenía la libertad de comer de todos los árboles, del fruto de los árboles. No había necesidad de que murieran animales para que el ser humano se alimentara, ¿no? Había un perfecto balance. Entonces, ¿cuál es la creación original de Dios? Es esto. ¿Qué es lo que echa a perder este balance? Bueno, ya lo sabemos. El ingreso del pecado al mundo. Ya cuando vemos aquí, después de que Adán y Eva comen el fruto, desobedecen a Dios, quieren ser igual a Dios y por eso desobedecen, entonces es donde entra el castigo. Y veamos que aquí mismo está lo que hacía referencia Pablo en Romanos 8. Dice, bueno, a la serpiente ya sabemos cómo la castiga, a la mujer sabemos que en cuanto al dolor de dar a luz, también el conflicto que ahora empieza entre el hombre y la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Luego también vemos en cuanto al hombre, quiero que notemos, con dolor comerás de ella, de la tierra, maldita será la tierra. Vean aquí a lo que decía, la referencia con lo que dice Pablo. Maldita será la tierra por tu causa. Aquí es donde cae la maldición sobre la creación. ¿Ven? Porque la tierra era santa, la tierra era buena, la tierra era perfecta, pero a causa del hombre recibió maldición. La maldición a la que se refiere Pablo en Romanos 8:19 en adelante, de la cual ella espera ser redimida también. Entonces, como consecuencia, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque resulta, como sabemos, que el ser humano está intrínsecamente relacionado con la creación misma. Recordemos que, como dice ahí en Génesis 2, Dios crea al ser humano de la tierra, del polvo de la tierra. Entonces está íntimamente relacionado el destino del ser humano con el destino de la creación. Y como bien sabemos y como nos enseña la escritura, como lo leemos en Romanos y en otros textos, nosotros los seres humanos, de hecho, veámoslo también en Primera de Corintios 15, nos habla de cuando regrese Jesús, dice aquí desde el 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Vean que es la misma pregunta en cuanto a la creación, pero ahora en cuanto al ser humano. Cuando resuciten, o sea, cuando Jesús regrese, recordemos que aquí mismo Pablo dice de que
los que estén vivos, pues serán transformados, los que estén muertos resucitarán. Pero ¿cuál será el aspecto? ¿Cómo será su cuerpo? ¿Será igual a este cuerpo que tenemos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Si hablamos de que es un cuerpo completamente espiritual, así como la creación, significa que nuestros cuerpos, estos como tales, se pierden completamente, son destruidos, deberían ser destruidos, ¿verdad? Porque si hablamos de que tienen que ser destruidos a causa del pecado, porque están intrínsecamente llenos de pecado, entonces tendrían que ser destruidos. Pero ¿qué es lo que nos dice Pablo aquí más bien? Ahí ustedes pueden leerlo más en detalle. Él habla aquí de que hay que entender que hay una diferencia de naturaleza. No es lo mismo, por ejemplo, la semilla que entra a la tierra con la planta que crece, pero hay una esencia entre ambos. O sea, cuando yo siembro una semilla de maíz, no me crece un árbol de bananos. Son diferentes. La semilla que puse sí es diferente al árbol, pero la esencia de lo que los dos son es la misma. Lo que cambia es por decirlo así, la apariencia. Veámoslo ahí. Leamos aquí mismo. Así también es en la resurrección de los muertos. Estoy leyendo 1 Corintios 15:42. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Incluso, no sé si pueden notar que aquí hay un detalle importante, porque cuando hablamos de qué seremos cuando Jesús regrese, ¿cómo pensamos que vamos a hacer? Vean que aquí Pablo habla de cuerpo espiritual, pero si pensamos que un cuerpo es únicamente algo físico, ¿cómo es que Pablo habla de un cuerpo espiritual? ¿Entienden? Hay una forma, tanto para el cuerpo animal como para el cuerpo espiritual. Lo que es diferente entre ambos es cómo se nota, cómo se percibe, cómo se exterioriza o cómo lo vemos. Avanzando un poquito aquí, más lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual terrenal también los terrenales y cual celestial también los celestiales. Entonces, habla de que hay una diferencia entre ambos. Hay una diferencia entre lo que es exclusivamente terrenal y lo que es exclusivamente celestial. Pero notemos aquí, entonces dice Pablo que así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, ojo aquí, traeremos también la imagen del celestial. ¿Imagen de qué? Imagen del hombre. Vean que aquí lo salté, pero es importante que vean que él habla de el primer hombre, Adán, del cual tenemos la imagen terrenal, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Adán, o sea, el cuerpo terrenal, también tendremos la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, oh, aquí palabra clave también. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está, transformados. Y la palabra transformados tiene que ver con un cambio de naturaleza, pero no una destrucción. Nótenlo aquí en el diccionario.
cambiar, mudar, trocar, transformar o permutar. Todas estas palabras que tienen en común, ninguna de ellas habla de destrucción. En ningún momento vemos que se hable de que nosotros vamos a ser destruidos totalmente, que este cuerpo se va a destruir y entonces se va a hacer un nuevo yo. Se habla de que el yo terrenal va a ser transformado en un yo celestial. Y vean que lo vuelve a decir aquí Pablo. Sí, Pablo. Se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea que los que ya hayan muerto van a resucitar, pero ya su estado es un estado incorruptible. Y nosotros, en términos de los que estén vivos, porque Pablo consideraba que Jesús iba a regresar en cualquier momento. Entonces nosotros, los que vamos a estar vivos cuando Jesús regrese, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, vean también otra palabra clave, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Otra vez, vean que está hablando en términos de que de que recibe algo, no que empieza de cero, sino que se vista, que reciba una nueva apariencia, una nueva naturaleza. Así que como ven, este tema se las trae. Porque ya cuando uno estudia en detalle estos capítulos, estos versículos, se da cuenta de que definitivamente no es así como tan simple que uno puede decir, no, es que todo va a ser destruido, porque hay más textos bíblicos referentes al tema. Terminemos nada más aquí repasando algunas ideas rápidas. Cuando nos habla de los elementos ardiendo, esta palabra elementos hace referencia y en el contexto griego se hablaba de los elementos como el fuego, el aire, la tierra y el agua, ¿verdad? En la cultura griega se entendía que toda la creación se resumía en estos cuatro elementos. Entonces, es la forma de decir de Pedro que toda la creación va a ser deshecha. Pero como ya vimos, es importante notar, estas palabras son claves. Desecho, también hay que verlo en su contexto. Vean qué importante ver el idioma en el griego. Dice que desecho viene de la palabra de la raíz luo y vean lo que dice, desatar, desamarrar, soltar, libertar, romper, quitar, derribar o destruir. Entonces no necesariamente hablamos de que desecho significa destrucción, porque también otros matices de esta misma palabra griega tienen que ver con liberar. Y recuerdan qué es lo que está esperando la creación, dice Pablo ahí en Romanos 8:21, la liberación, la redención. ¿Lo ven? Muy, muy interesante este tema, pero ya con lo que hablamos hoy, creo que por lo menos espero que podamos de verdad llegar al punto de entender cuando nos habla de estos nuevos cielos y nueva tierra, entender que no podemos rotundamente decir es que van a ser destruidos, porque puede según lo que estudiamos, y hay mucha más información sobre esto, mucho más análisis bíblico, podemos ver que existe la posibilidad de que haya una redención. Bueno, vamos a dejarlo ahí para no recargarnos. Igual vamos a continuar con el tema un poco más la próxima ocasión, pero espero que con esto pues ya esté bastante claro. Oremos. Padre, gracias te damos por esta escritura y porque a través de ella una vez más reflexionamos en cuanto al hecho de que tú eres todopoderoso, eres un Dios soberano y que perfectamente puedes hacer lo que quieras con lo que has creado.
Gracias porque nosotros mismos somos disfrutamos del privilegio de que no nos quisiste destruir, así como en aquellos primeros tiempos de la humanidad, pues tú diste la oportunidad a Noé y a su familia. Tú a través de Cristo nos da la oportunidad de ser transformados conforme a tus propósitos. Gracias por esta palabra, Señor. Oramos en Cristo. Amén. Les agradezco como siempre la compañía. Espero que Dios les siga fortaleciendo y animando en la fe y nos vemos la próxima. Bendiciones.